Pues vamos a hablar del fichaje de Figo, que es noticia ahora por el asunto de que ha sacado un documental en Netflix donde explican los entresijos del fichaje que cambió la historia del fútbol. Hola, 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 madridistas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Voz Madridista Televisión, el videoblog más madridista de todo el internet. Pues Netflix ha sacado un documental sobre cómo fueron los entresijos del fichaje de Figo por el Real Madrid, del Barcelona al Real Madrid, el que fue en su momento el fichaje más caro de la historia del fútbol, donde Florentino terminó pagando la cláusula de rescisión completa que tenía el jugador con el Barcelona y donde además se sucedieron una serie de eventos concatenados que dieron con la tormenta perfecta. Y el documental revela algunas cosas que yo no conocía, y yo ya era socio del Real Madrid en aquella época y estuve muy pendiente de todo lo que sucedió en aquel momento. Recuerdo perfectamente el culebrón y también recuerdo, y os digo, que muchos socios madridistas votamos por Florentino, no tanto por la llegada de Figo, que hubiera sido y que sería maravillosa, sino porque también nos mostró dos opciones. Una era, si llegaba Figo, fenomenal para el equipo; si no llegaba, fenomenal para los socios, porque nos pagaba el abono y las cuotas de socio durante toda la temporada, con lo cual era un win-win de manual. Hombre, la mayoría queríamos que viniera Figo, pero en el caso es que no había forma de contrarrestar. ¿Qué ofrecía Lorenzo Sanz por aquel entonces? Pues nada, un equipo que sí había ganado 2 Champions, pero tenía muchos problemas, no terminaba de despegar en el campeonato local y que, bueno, los problemas económicos nos acuciaban enormemente. Lorenzo es un presidente al cual le tenemos todos mucho cariño porque era un tío entrañable, un tío muy cercano en todos los niveles. Se le notaba que quería el equipo, que amaba el Real Madrid, que amaba la plantilla. Bueno, hasta su hija se casó con un jugador del Real Madrid, con Michel Salgado. Pero la verdad es que la gestión económica del club no iba por los mejores caminos y la situación que presentaba Florentino era de una solvencia económica, de un tío que respalda con su bolsillo sus propias promesas. Era imposible no votarle. Pero os hago un recuento para los que no sepáis un poquito cómo fue aquel asunto, aunque os recomiendo encarecidamente, Netflix no me paga por esto, pero os lo recomiendo que veáis el documental porque de verdad que no tiene desperdicio. Pero en aquel entonces el Barcelona con Figo dominaba bastante el campeonato local y de hecho también llegaron a ganar una Champions. Figo además era el máximo representante de la calidad del equipo. Creo que había batido el último año que jugó con ellos récord de goles, etcétera. Hasta le sirvió para ganar el Balón de Oro en el año 2000, creo recordar. Bueno, el caso es que Figo era un jugadorazo, muy dominador, con mucha personalidad, un líder, no me atrevería a decir líder, pero sí un tío que sabía tomar la responsabilidad de momentos importantes de un partido, un jugador de esos diferencial. Y Florentino, que era un candidato que ya había perdido unas elecciones contra Ramón Mendoza, porque parecía un candidato anodino y Ramón Mendoza era así como de muy chascarrillo, un tío con mucho carisma personal, muy graciosete, pues le había barrido la vez que se presentó, y esta vez se presentaba contra Lorenzo Sanz, que había adelantado las elecciones aprovechando el haber ganado la octava, el típico movimiento que buscas para aprovechar el oleaje, subirte a la ola del campeonato recién conquistado, aunque le quedaba todavía un año de presidencia. Pues adelantó las elecciones queriendo aprovechar, pues ya os digo, el tirón de la octava, de esa segunda Champions que ganábamos bajo su mandato. Y se presenta Florentino Pérez con mucho desparpajo, también un Florentino muy joven, 53 años en aquella época, qué tiempos. Y bueno, no tenía ese programa directamente con Figo cuando se presentó, no era el principal motivo de su candidatura, pero con el tiempo pues vio que las elecciones pues iban un poquito ahí
Y sí tenía un plan. Florentino siempre tiene un plan. Y su plan era Figo desde el principio. Y hay una confesión que hace Jorge Valdano en el documental, que le preguntan ¿desde cuándo supo usted lo del fichaje de Figo? Y dijo desde la primera reunión. La primera reunión que Florentino se reúne con Valdano para invitarle a su candidatura, o sea, todavía no era presidente, ya le cuenta que tiene en mente fichar a Figo y que qué le parecería el asunto. ¿Y por qué Figo? Os preguntaréis. Obviamente las razones deportivas son obvias, ¿no? Era un jugador que desde luego a cualquier equipo que hubiera ido en el mundo le hubiera elevado su calidad. El segundo motivo era que le dabas un golpe de efecto a tu máximo rival doméstico y le hacías un roto considerable del que sería un poquito complicado pues de volver a recuperarse, ¿no? De hecho, creo que el Barça estuvo 5 años sin ganar después de que se fuera Figo, pero es que también hay una tercera razón, y aquí es donde está el Florentino más astuto. Florentino conocía lo que había sucedido con Figo, cómo Figo llega al Barcelona. Figo llega al Barcelona a pesar de que había firmado un contrato con el Parma y un precontrato también con la Juve. Había jugado su representante y él mismo, entiendo, a 2 bandas desde el Sporting de Lisboa para ver con cuál se quedaría. Parece que el contrato en sí lo había firmado con el Parma, pero es verdad que la Juve también tenía un acuerdo. De hecho, el propio Figo dice en el documental, un contrato con el Parma, pero un acuerdo con la Juve, como si fueran cosas compatibles. Pero el caso es que ahí Florentino detecta que este jugador es posible que se pueda mover si manejamos los hilos correctamente, porque de hecho, como os digo, llega al Barça por eso, porque la Juve y el Parma se pelean a muerte y hablan con la federación y al final llegan a un acuerdo de que ninguno de los dos se quedara con el jugador y de hecho vetan a que cualquier equipo italiano pueda fichar a Figo en 2 años en el Calcio. O sea, llegan a ese tema y ahí es donde el Barça ve una oportunidad de fichar a Figo y se lo termina llevando porque ya el otro pues quería salir de Lisboa, etcétera, etcétera. Y bueno, el caso es que la astucia, como os digo, de Florentino fue detectar ahí que este jugador podría ser fichable, pasara lo que pasara, porque ya tenía un precedente de que es un tío que puede llegar a manejar varios escenarios siempre buscando su propio interés, que es normal. O sea, yo no dudo que ahora Figo terminó convenciéndose de que el Madrid es su casa. De hecho, vive en Madrid, está muy feliz en Madrid, es un aficionado más del Real Madrid, es un tío que no duda de su madridismo, pero la realidad es que en aquel entonces sí que era un poquito, pues, un jugador dispuesto a ir a cualquier sitio donde pudiera subir su estatus y subir también su categoría económica, porque os comento que el contrato de Figo, el contrato que Florentino le ofreció a Figo era ganar 4 veces lo que ganaba en el Barcelona, lo cual también demuestra otra clave de la situación de este fichaje, y es que en el Barcelona le estaban pagando por debajo de su valor de mercado y además no tenían tampoco ninguna disposición de mejorarle el contrato una vez más, que se lo habían renovado hacía 1 año. Y entonces es cuando entra también otro factor clave, y es que justo el Barça está en elecciones y gana Joan Gaspar. Y Joan Gaspar hasta reconoce al final del documental que ha sido uno de los peores presidentes de la historia del Barcelona. Yo creo que hasta la llegada de Bartomeu probablemente haya sido el peor, ¿no? Que ya pues en ese ranking está muy peleado de a ver quién es el peor presidente del Barcelona. Son ya bastantes candidatos a llevarse ese premio negativo o esa categoría del Oscar. El caso es que, como os digo, hay muchos factores, se da la tormenta perfecta, pero la principal es la astucia y el convencimiento de Florentino Pérez de que primero podría ganar las elecciones y segundo que podría traerse a Figo a el Real Madrid
Madrid, que recordemos, sí, es verdad, teníamos la vitola de campeones de Europa, pero ese año en el campeonato nacional, es más, no nos hubiéramos clasificado para Europa si no ganábamos la Champions, nos clasificamos para la Champions siguiente como ganadores, como campeones vigentes, si no hubiera sido un auténtico desastre. Aquella plantilla estaba siendo ingobernable y estaba con realmente demasiados problemas y sí, nos llevamos el alegrón de la octava, pero sí teníamos nuestras dudas dentro de la masa social de qué es lo que podría suceder si seguíamos por estos caminos. Os recomiendo muy encarecidamente que veáis este documental porque nos trae muchísimas anécdotas. Ahí vemos sobre todo lo que más me ha sorprendido y que es una posición muy clave y que no esperaba que hubiera tenido un papel tan preponderante, es la presencia de Paulo Futre. Sí, Paulo Futre, la estrella del Atlético de Madrid, que le deseamos una pronta recuperación de ese asunto coronario que ha tenido y del que se está recuperando, y también le damos el pésame por el fallecimiento reciente de su madre. Pero aquí Paulo Futre jugó un papel fundamental y es un tío que tenéis que ver cómo manejó las negociaciones, porque es el primero y es otra vez la astucia de Florentino. ¿A quién llamo para traerme a Figo al club? No llamas directamente al representante, le haces llegar tu comunicado a través de un amigo personal, aunque sea atlético. Al que convences primero es a Paulo Futre y él va a hacer la labor por ti. Y me vais a decir, es que aquí lo que se demuestra es que Florentino es un manipulador. No, lo que se demuestra es que Florentino entiende perfectamente cómo funciona el ser humano y que si a lo mejor él hubiera ido directamente al representante, es posible incluso que no le hubiera atendido. Un simple candidato desconocido que no sabe si va a ganar, que no tenía pinta que fuera a ganar, ¿para qué le vas a atender? Pero si te llama un amigo personal, una leyenda del fútbol portugués como es Futre, y tú eres representante portugués del jugador portugués en ese momento más importante del mundo, pues ya empiezas a pensártelo y atiendes. Y aparte que la labor de Futre, de verdad, ved el documental, ved cómo maniobra, cómo miente o hace ver que está hablando por teléfono cuando no lo está haciendo, cómo maneja las cifras en su cabeza y entiende hasta dónde puede estirar las cosas, cómo luego se va con el representante a Cerdeña después de que ya Florentino ha ganado porque ven dudas en Figo de si se viene o se va, si va a terminar cumpliendo con el acuerdo que su representante había firmado, porque existió el famoso preacuerdo. Aquí en este fichaje es donde nació la famosa figura del vinculantismo, el vinculantismo que ha caracterizado la vida de Flopper hasta estos últimos momentos en que se han truncado, pues sobre todo el fichaje de Kylian Mbappé se truncó en 2 ocasiones. Y también, mira, hay ciertos paralelismos entre una figura y otra, aunque creo que ojalá en algún momento salga un documental sobre el asunto de Mbappé, algo parecido, porque estoy seguro de que tiene también muchas aristas, muchas cositas que comentar. Repito, os recomiendo encarecidamente que veáis el documental, porque además, no solo por la nostalgia del momento, a mí me ha traído recuerdos muy especiales y también nos ha servido para seguir profundizando en el conocimiento de cómo funciona un club de fútbol y en el conocimiento de la figura de don Florentino Pérez, que es ya una auténtica leyenda de todo esto y su confianza y lo que transmite, y también para que veáis cómo la prensa miente y manipula. Y encima lo reconocen, porque hay un momento en el que José Ramón de la Morena, al ver que Marca le ha pisado la exclusiva de lo que iba a suceder con Figo, decide salir a la radio y dar un órdago y decir que Florentino tiene fichado a Figo y que si no lo ficha va a pagar el tema de los abonos y de la cuota de socios a los socios del Real Madrid, cuando en ese momento no estaba en la cabeza de Florentino el asunto. Es un invento de José Ramón de la Morena, que no tiene ningún problema de salir a mentir a su audiencia inventándose
un rollo, que una película que se ha montado él en su cabeza. En su cabeza sonaba espectacular y en realidad era espectacular. Al final, el propio Florentino aprovecha esa mentira de la Morena para incorporarla en los últimos días de campaña, cuando ya había dudas porque estaban los periódicos, se mencionaba el asunto Figo, pero no parecía muy claro. El propio Figo había dicho que más estaba tendiente a quedarse en el Barcelona, pero bueno, como os digo, se juntaron muchísimas cuestiones importantes y todas a favor del Real Madrid. Florentino es un tío que sabe buscar la suerte y por eso la suerte también le busca a él. Yo creo que además, después de ese fracaso de Gaspar, era el miedo de los siguientes presidentes lo que les ha llevado a la ruina. El golpe que dio Florentino ahí, el que Gaspar tuviera que dimitir, entendiendo que la salida de Figo había sido el gran causante de sus males, pues los Bartomeus de turno se plegaron siempre finalmente a todo lo que les pidieron los Hormonines y el resto de jugadores, los Piqués, los Jordi Albas, etcétera, que venían aquí porque, claro, el miedo a que volviera a suceder una situación como la de Figo, que se te va un jugador porque has sido un poco, digamos, tacañón y no has sabido valorarle a precio de mercado, les ha mantenido y les ha llevado a la ruina actual. Es por eso el fichaje de Figo por el Real Madrid uno de los fichajes, o el fichaje más importante, el fichaje que más ha cambiado la historia del fútbol. Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, no sé cuántos de vosotros recordáis aquella etapa, no sé cuántos de vosotros hayáis visto el documental, vedlo y luego venid a ver si os parece que mi comentario hace justicia sobre esta pieza de televisión que realmente me ha encantado. Como os digo, dejad los comentarios aquí abajo, dadle like al vídeo y compartidlo en todas vuestras redes sociales si os ha gustado, suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho y hasta el próximo vídeo. ¡Chao! ¡A la Madrid! ¡A la Figo!